Bienvenidos a Patoys. Para todos los amantes de los gatitos, hoy vamos a hacer a este pequeñito que tan solo mide 7 centímetros de alto. Lo pueden utilizar para colgarlo en el auto, quizá para un llavero o para su árbol de Navidad. Es muy rápido de hacer, así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% en color gris y negro. También unos 15 centímetros en color rojo y unos 10 centímetros aproximadamente en color rosa claro. Esta hilaza mide 2 milímetros de ancho. También pueden ocupar estambre de acrílico que sea con el mismo grosor. También fibra sintética de esta que ocupamos para rellenar las almohadas. Unas pinzas, un pincel, un poquito de rubor, un cascabel más o menos de 1 centímetro, una aguja caneva o lanera sin punta, una aguja con el ojillo un poco más pequeño, tijeras y un ganchillo de metal del número 2. Vamos a comenzar con la hilaza en color gris. Realizamos un anillo mágico de 6 puntos. Enderezamos los puntos y esta hebra la jalamos para cerrar el anillo. Esta sería mi fila número 1. Continúo con mi fila número 2. Voy a realizar un aumento por cada punto. Puedo utilizar un seguro, un clip, un pasador, cualquier objeto que nos pueda ayudar a separar nuestras vueltas. Un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el punto que sigue un aumento y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4, realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para que cierre el orificio que se forma al principio. Y aquí ya cerró. Continúo con mi fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos, todo alrededor. Y haré lo mismo hasta la fila número 8. Hacemos 4 filas de puntos bajos y continuamos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue una disminución. La disminución la haré con
las 2 hebras que están por fuera de los siguientes 2 puntos. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue tomo las 2 hebras que están por fuera de los siguientes 2 puntos. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 10. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor. Esta fila y la siguiente, que es la fila número 11. Continuamos. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4, y en el punto que sigue una disminución. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue una disminución, y así en el resto de la fila hasta quedarme con 15 puntos bajos. Continúo con mi fila número 13. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a realizar un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 14. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila realizo únicamente puntos bajos todo alrededor. No voy a hacer ningún aumento, ninguna disminución, solo puntos bajos por las siguientes 6 filas, de esta que es la número 14 y hasta la fila número 19. Puntos bajos y continuamos. Continúo con mi fila número 20. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Ya hice el primero, 2, 3 y en el punto que sigue una disminución. Voy a repetir 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue una disminución, y al final de esta fila debo quedarme con 24 puntos bajos. Ahora, para cerrar, en el siguiente punto realizo un punto deslizado y recorto. Voy a comenzar a rellenar con la fibra sintética. La parte de la cabeza no la voy a terminar de rellenar por completo porque todavía voy a hacer unas puntadas y a veces estas fibras me estorban un poquito al momento de tejer. Entonces voy a terminar de rellenar ya hasta el último. Voy a tomar como referencia el último punto que hice, lo voy a colocar hacia atrás y voy a dividir el tejido a la mitad. Deben quedarme 12 puntos de este lado y 12 puntos de este.
calculando más o menos los 12 puntos por lado. Solo me ayudo del marcador para no perder el centro. Tomo de nuevo mi hilaza en color gris y voy a tomar los 2 puntos que tengo exactamente en la orilla. Atravieso por los 2 lados. Voy a subir con 2 cadenas. 1 y 2. Y en este mismo punto hago un punto alto. Tomo lazada y en el siguiente, atravesando los 2 lados del tejido, ahí están, hago un punto medio alto. Voy a hacer otro punto medio alto en el siguiente punto. Me aseguro de tomar los 2 lados del tejido. Ahora aquí igual sigo tomando los 2 lados del tejido, pero comienzo a hacer puntos deslizados. Aquí ya no me preocupo por el marcador. Voy a hacer 5 puntos deslizados. Llevo 2. 3, 4, me faltaría 1, pero antes de cerrar más voy a terminar de rellenar la parte de la cabeza para que tome forma. Llevaba 4 puntos deslizados. Aquí voy a tratar de que las fibras se queden en la parte de adentro para que no me estorben tanto al momento de tejer. Voy a hacer otros 2 más. Aquí sería el quinto. Y en total hacemos 6 puntos deslizados. Tomo una lazada y voy a hacer 2 puntos medio altos, uno por cada punto. Y voy a terminar con los 2 que tenemos en la orilla. Hago un punto alto y voy a terminar como empecé, con 2 cadenas y bajo al mismo punto con un punto deslizado. Aquí ya puedo recortar y jalo. Ahora vamos a insertar una aguja para poder esconder todas estas hebras que nos quedan. Con esta únicamente realizo un nudo. Y el resto de la hilaza la puedo perder por dentro del mismo tejido. Y aquí ya puedo recortar a ras. Y con las pinzas escondemos estas puntas. Lo mismo voy a hacer con el resto. Así debe quedarnos el cuerpo y la cabeza de nuestro gatito. Ahora vamos a hacer la colita. Voy a comenzar con la hilaza en color negro. Realizo un anillo mágico de 6 puntos. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2 realizo en el primer punto un punto bajo. Aquí puedo ayudarme del marcador
En esta fila voy a hacer un aumento por cada punto, es decir, 2 puntos en un mismo punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar este orificio que se forma al principio. En mi siguiente punto voy a hacer un cambio de color. Me quedo con estas 2 hebras nada más. Recorto. Y continúo con la hilaza en color gris. Los colores son opcionales, ustedes pueden ocupar el color que ustedes prefieran para realizar su gatito. Aquí puedo marcar el inicio de mi vuelta, este sería mi primer punto. Voy a anudar estas 2 hebras que acabo de unir. En esta fila, que es la número 3, únicamente voy a realizar un punto bajo por cada punto. Sigo conservando mis 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución, y haré lo mismo el resto de la vuelta hasta quedarme con 8 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos, no voy a hacer ningún aumento y ninguna disminución, solo puntos bajos. Antes de continuar, estas hebras que me sobran las voy a meter en el tejido para que no me estorben cuando yo esté tejiendo. Continúo con mi fila número 6. Hago una disminución aquí en este primer punto. Puedo colocar el marcador y el resto de la fila solamente voy a hacer puntos bajos. Al final de esta fila debo quedarme con 7 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente voy a hacer puntos bajos. Toda la vuelta, solo puntos bajos. Antes de continuar, voy a rellenar un poquito todo lo que será la punta de la colita. Continúo con mi fila número 8. Aquí en este primer punto realizo una disminución. Como ya está haciéndose un tejido muy pequeñito, pueden omitir el marcador y ya nada más van llevando sus conteos, si no, pues lo colocamos de nuevo.
Y aquí el resto de la fila únicamente puntos bajos. En total en esta fila son 5 puntos bajos. Al final nos quedamos con 6 puntos bajos. Continúo con mi fila número 9. En esta fila solo realizo puntos bajos todo alrededor. Sigo conservando mis 6 puntos bajos. Continúo con la fila número 10. En este primer punto realizo una disminución. Y después 4 puntos bajos. Al final de esta fila debo quedarme con 5 puntos bajos. Continúo con la fila número 11. Esta fila únicamente es de puntos bajos, por lo tanto sigo conservando 5 puntos bajos. Continúo con la fila número 12. Realizo una disminución y me quedan 3 puntos bajos. Al final de esta fila debo quedarme con 4 puntos bajos. Y para terminar mi fila número 13, solamente puntos bajos y sigo conservando mis 4 puntos bajos. Aquí voy a terminar con un punto deslizado y dejo una hebra un poquito larga nada más porque con esta vamos a coser al cuerpo. Ahora voy a tomar a mi gatito y aquí en la parte de la base voy a contar 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Contando el anillo mágico, hacia arriba son 4 filas. Y voy a calcular el centro del cuerpo. Y ahí es donde voy a coser la colita. Únicamente voy a tomar uno de los puntos. Tomo de lado a lado del tejido. Y solo le voy a dar un par de puntadas. Una vez que yo vea que ya agarró bien, tenso fuerte y me voy a pasar a un costado. En cualquiera de los puntos, no importa. La posición de la colita la van a poner como ustedes decidan. Yo la voy a poner rodeando su cuerpo, ligeramente hacia abajo. Entonces voy a aprovechar esta hilaza que me queda para poder darle una puntada y que se quede con ese doblez. Ahí. Voy a terminar
con un nudo. Y lo meto por dentro del mismo tejido para perder la hebra. Jalo, tenso fuerte y aquí ya recorto a ras. Ahora voy a recortar una hebra larga de hilaza en color negro. Y le voy a hacer un nudo en la punta. Para colocar las marcas en los ojos voy a bajar 3 filas. Esta sería la primera, 2, 3 y voy a calcular el centro. Aquí puedo colocar una marca. Únicamente va a ser nuestra referencia para poder poner nuestros ojitos. A partir de nuestra marca voy a contar 2 puntos hacia la derecha y 2 hacia la izquierda para realizar los ojos. Esta sería un punto, 2 y me voy hasta el tercero. Estos serían los 2 puntos. Voy a entrar ahorita por cualquier otro punto y voy a salir por esa separación que dijimos de 2 puntos. Ahí debe atorar el nudo. Ahora cuento 2 puntos hacia afuera y ahí introduzco la aguja. Voy a subir una fila contando el punto de en medio de los 2 puntos que tomé ahorita. Y antes de terminar, paso la aguja por abajo y ahí quedaría un ojito. Introduzco la aguja ahí mismo por ese punto en el que salí. Bajo de nuevo a la esquina. Ahorita estas fibras se las quitamos al final. Voy a salir un punto después. Subo un punto. Y esta la vuelvo a bajar a esta esquina. Esto es para formar sus pestañas. Ahora lo mismo de este lado. Este sería mi punto de referencia. Me salto otro más. Son 2 puntos. Voy a hacer lo mismo que del otro lado. 1 y 2 puntos. Salgo en el punto de en medio en una fila arriba. Y antes de cerrar, paso la aguja por abajo. En este mismo punto introduzco la aguja y bajo de nuevo a la esquina. Esta marca ya la puedo quitar. Salgo un punto después, subo una fila, bajo de nuevo a esa esquina. Ahora voy a contemplar estos 3 puntos que me quedan, 1, 2 y 3. Voy a ocupar exactamente el punto que está en medio. Voy a utilizar estos 2 puntos, entonces la aguja la voy a sacar hasta acá. Ocupo un punto después y salgo una fila abajo por el medio de este punto. Voy a formar la nariz y voy a hacer un pequeño triángulo .
voy a bajar siempre al mismo punto. Y con este mismo voy a ir rellenando esos espacios en blanco. Salgo en una de las esquinas y atravieso por arriba, de una esquina a otra. Bajo justo en el punto de en medio y con esta voy a bajar 2 filas. Puedo irme a una de las esquinas de los ojos. Aquí con esta cierro con un nudo. Y con mucho cuidado ese nudo lo voy a introducir jalando la hebra para que ese nudo se esconda. Y aquí ya puedo recortar a ras. Con la hebra rosa le hacemos un nudo en la punta. Vamos a entrar por cualquier otro orificio. Salgo justo donde termina una de las pestañas. Ahí atoro el nudo y voy a contemplar 2 puntos. Se dan cuenta, aquí termino a la mitad del ojo, entonces haré lo mismo del otro lado. Esta hilaza rosa únicamente me va a ayudar para formarle sus chapitas, pero también podemos pintarlas con rubor, como siempre lo hacemos. Esto es solo en el caso de que ustedes no la quieran pintar. Aquí termino con un nudo. Introducimos la aguja aquí mismo y jalo para que ese nudo se esconda. Ahí queda. Y ya recorto a ras. Ya le puse sus chapitas con la hilaza rosa. De todas formas le voy a colocar un poquito de rubor con un pincel, únicamente para que se destaque más. Pero esta parte es opcional. También pueden ponerle aquí en su oreja. Lo mismo, le pueden poner un poquito de hilaza rosa. Ahora, para colocarle los bigotes, voy a tomar un pedacito de hilaza en color negro, más o menos son unos 5 centímetros. Y la voy a separar. Mi hilaza tiene 6 cabos, la voy a separar por mitad. Le hago un nudo en la base. Ahora voy a colocar la aguja con el ojillo más pequeñito. Entro por cualquier otro punto. Voy a salir un punto después de la nariz, pero voy a tomar una de las hebras que están al ladito, porque si lo saco por el punto normal se va a salir el nudo y no va a atorar. Entonces ese es el objetivo. Ahí ya atoró. Aquí puedo recortar. Le voy a dejar más o menos 1,5 centímetros.
Voy a hacer lo mismo del otro lado. Entro por cualquier otro punto y salgo un punto después de la nariz, pero tomando una de las hebras del punto. Voy a calcular que los dos bigotes queden a la altura. Los bigotes pueden dejarlos tan largos o tan cortos como ustedes quieran. Y para terminar, voy a insertar la hilaza en la aguja del ojillo más chiquito. Únicamente me va a servir para poder colocar el cascabel. Aquí solo voy a anudar un par de veces para que quede el cascabel bien pegado al cuerpo. Y ahora con el mismo ganchillo voy a meter estas dos hebras. Las puedo recortar o también las puedo meter y las puedo dejar ahí escondidas. Y es así como hemos terminado a nuestro gatito. Podemos colocarle un cordón para utilizarlo como esfera para nuestro árbol de Navidad o colgarlo en el auto y también como un llavero. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.